Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Conectando en Red. Mi nombre es Alejandra González y en nombre de Educando en Red les damos la más cordial bienvenida. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas para buscar un sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Hoy, en Conectando en Red, para vivir lo ordinario como extraordinario, tenemos como invitada a Jessica Garza con el tema de herencia emocional al momento de educar. Permítanme presentarles un poquito sobre Jessica. Jessica Garza es esposa y madre de 2 hijos, es psicóloga con formación psicoanalítica, fundadora y directora de Adventus, Centro de Apoyo Psicológico Integral en Nuevo León, donde ha impartido terapia emocional a niños y adolescentes y adultos, rehabilitación neuropsicológica a niños con problemas específicos de aprendizaje. Cuenta con escuela para padres, campamentos de verano, conferencias, orientación familiar y vocacional, capacitación, reclutamiento y selección de personal para empresas, así como también es creadora de los talleres Mi Mundo de Emociones para niños y adolescentes, como talleres para adultos. Bienvenida, Jessica, a Conectando en Red. Es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, la verdad, me siento muy honrada de estar aquí contigo, Ale, y poder compartir este tema que me encanta. Pues a nombre de Educando en Red te damos la bienvenida y bueno, encantados de escucharte. La importancia de la herencia emocional. Platícanos un poquito a lo que se refiere con herencia emocional y cuál es la importancia de los vínculos maternos y paternos. Bueno, la verdad es que la herencia emocional es lo que vamos transmitiendo de generaciones en generaciones, la forma en la que nos vamos vinculando de padres a hijos, y esos hijos luego se convierten en padres y vamos heredando una forma de amar, de conectar, de vivir. Entonces, claro que es bien importante los vínculos, sobre todo en los primeros años. Tú sabes, imagino que aquí se ha abordado mucho el tema de los primeros años de vida, pero la verdad es que el padre y la madre ejercen un papel fundamental en la vida de un ser humano, sobre todo porque si no los tuviéramos, no hubiéramos podido ni sobrevivir. O sea, básicamente nos introducen a un mundo donde nos enseñan qué funciona, qué no funciona, y pues la importancia de una madre. La verdad es que en mi consulta me ha tocado mucho atender personas que han tenido como tanto vínculos positivos como no tan positivos con sus madres, y la repercusión que tienen en su vida adulta y vida infantil. Definitivamente una mamá transmite la forma de ver el mundo. Entonces, si una mamá ve con miedo el mundo, pues el hijo también vive con miedo en cómo va a conectar, percibe un mundo positivo o adverso. Prácticamente yo les digo que nosotros heredamos como los lentes emocionales con los que los niños aprenden a ver y a captar su mundo. La madre pues transmite toda la parte de la seguridad, nos transmite la forma en la que vamos a vincularnos. De hecho, me acuerdo de una persona que me tocó atender, que ella decía que su mamá le había dicho que nunca iba a poder tener una mejor amiga que ella. Entonces, desde esa forma, imagínate, ella justamente batallaba mucho con problemas de socialización, porque su mamá había tenido heridas de traición con amistades, y entonces ella justamente repitió un patrón donde no podía conectar por una lealtad también con su mamá. Y pues no se diga la figura paterna ayuda muchísimo en la forma, sobre todo de cómo da contención a la madre. Si tú ves mamás que viven un embarazo con una pareja, se sienten más seguras, más protegidas, más contenidas emocionalmente. La verdad es que el padre pues da mucho, una forma diferente de ver la vida, más objetiva. Ya ves que los hombres son más objetivos. Incluso uno ve cuando un niño tiene problemas de socialización, la forma en que un papá le dice a un niño, hombre, varón, cómo vincularse y cómo socializar, y no es la misma forma y los mismos códigos que los que maneja mamá. Incluso a veces no funcionan. No sé si te ha pasado, Ale. Sí, y ha cambiado también la forma de educar a como era en tiempos, hace muchos años, en el papel y el rol de la mamá y el papá, ¿no?
O también platícanos un poquito de la importancia que tiene de no caer también en ciertos como costumbres que hay la niña con la mamá y el niño con el papá, por ejemplo, de chiquito. O nada más, parece, ¿qué importancia tiene eso en nuestro futuro? No, es que compartir la paternidad y la maternidad también, yo creo que estamos viviendo generaciones que a mí se me hacen muy positivas en involucrarnos para no estigmatizar como lo que debe hacer mamá y lo que debe hacer papá. Que claro que es importante delimitar las funciones, porque alguien las tiene que hacer, ¿verdad? Pero el hecho de que los hijos vean ahora papás presentes, papás que pueden hacer funciones desde el poder cocinar, cambiarlos, convivir en una rutina. Ahorita hay mucho más acceso a trabajos que pueden ser desde casa, que permiten que también los hombres se involucren. Y la verdad es que me ha tocado ver papás que disfrutan muchísimo y sobre todo hasta sanan ciertas heridas que habían tenido hasta con sus propios padres. O sea, el poder involucrarse mutuamente genera que no se estigmatice qué hace un hombre que una mujer. O sea, creo que es padrísimo que las memorias de los hijos también puedan tener recuerdos de un papá que los duerme, de un papá que a lo mejor los puede acompañar a jugar a las muñecas. O sea, me ha tocado de todo, papás que se sientan cuando antes era como, no se veía en generaciones de nuestros padres hacia arriba, eso no se veía, y creo que ayuda muchísimo en no limitar a los niños en qué cosas poder hacer y disfrutar. O sea, sobre todo me toca a veces ver, sobre todo los juegos. Ahora, una vez me acuerdo unos papás que me decían, Jessica, es que estoy como un poco asustado de que mi hijo niño esté jugando a hacer la comidita. Y le digo, pues es que ahora eso se ve, o sea, son cosas, ves chef, ves personas que se involucran, que disfrutan hacer la cocina. Y qué padrísimo que cada quien, no tanto por el género, logre vincularse y hacer lo que más disfruta y transmitírselo eso a los hijos en plenitud. Claro, claro, el papel desde que les podemos estar marcando a lo mejor desde chiquitos en esa parte de dejarlos jugar libremente, ¿verdad? Y yo también recuerdo cuando mi hijo, el mayor, estaba chiquito y que vivíamos fuera y caminábamos mucho. Oye, le compré una carriolita porque él siempre quería, pues veía al papá que llevaba la carriola. Entonces yo me acuerdo que decía, pues sí, no tiene que ser el concepto nada más de la mamá con la carriola, ¿verdad? Pero sí, como dices tú, esa parte, pues el papá también cocina, el papá también hace otras cosas. Oye, platícanos, ¿a través de qué elementos nuestros papás nos pueden ayudar a interpretar el mundo de los niños, ¿verdad? O sea, nuestro mundo. Pues mucho es también nuestras propias creencias. Ahorita con lo que mencionabas de lo de la carriola, creo que la mirada con la que interpretamos las cosas dan un contexto a nuestros hijos. O sea, si nosotros lo vemos bien, lo vemos mal, también creamos como categorías o creencias sobre las cosas. Entonces, creo que nosotros como padres ayudamos mucho a interpretar a nuestros hijos si limpiamos bien nuestra mirada de prejuicios y conectamos con lo que, yo creo que limpiar nuestra percepción ayuda muchísimo a poder crear niños inteligentemente más sanos y que se sientan seguros, pero también nuestras creencias definitivamente impactan. O sea, si tú crees que un hombre no debe hacer ciertas cosas, entonces eso ya se lo transmites a tu hijo varón. Dicen que el machismo muchas veces también lo generan las propias madres al ver cómo se trataba de generación en generación. Creo que nosotros podemos incluir actividades, cosas que permitan que nuestras creencias, o sea, cuestionar nuestras creencias. Creo que es importante saber cuáles son creencias que nos permiten ampliar nuestra conciencia o nos limitan, sobre todo porque nuestros hijos, tú sabes que son nuestros espejos y nos muestran mucho nuestra realidad. Y cuando la vez pasada me tocó ver a un niño que disfrutaba mucho cocinar y su papá eso lo veía mal en su creencia, decía, es que eso puede ser que a lo mejor pues no le vaya a gustar las mujeres, o sea, con el simple hecho de cocinar. Y le decía, es que cambia tus creencias, porque lo que uno mira, también los hijos lo toman. Entonces, es bien importante, los hijos son muy sensibles a nuestra mirada.
Entonces, entre menos prejuicios tengamos, menos formas de ver rígidamente el mundo, va a ayudar más a la plenitud de ellos. También, pues ayuda mucho el contexto en el que vivamos, la cultura. Si te das cuenta, hay culturas mucho más abiertas que otras, a unas más permisivas que otras, entonces sí determina mucho, no es lo mismo si nosotros vivimos en Estados Unidos que si vivimos aquí en Monterrey. Me toca ver personas que vienen de otros lugares y no reconocen ciertas formas de socialización, o incluso hay personas, la vez pasada vi una chava que venía de Europa y decía, Jessica, es que encuentro aquí muy cerradas las personas, o sea, no es fácil poder tú, si quieres platicar con alguien, poder hablar con esa persona y sacarle plática porque es mal visto. O sea, es muy interesante cómo nuestros contextos sí interfieren en nuestra forma de educar. Háblanos sobre las heridas emocionales al momento de educar. ¿Cuál es la importancia que tenemos como padres y madres en reeditar esa mirada y el trabajar en nuestras heridas emocionales? ¿Cómo dicen lo que te choca, te brinca, lo que te brinca, te choca, lo que no te checa, lo que te checa, te choca? ¿Cómo a la hora de educar, pues a lo mejor hay algo que a mí me molesta, pero es por esa herida emocional que traigo y que no he trabajado? La verdad es que yo lo que digo que uno de los regalos más importantes que uno puede dar a nuestros hijos es justamente trabajar en nosotros mismos. Nuestras heridas sí cambian nuestra percepción. Entonces, imagínate si yo tengo una herida de, no sé, de injusticia. Si yo tengo una herida de injusticia, puedo hacer que un hijo constantemente esté viendo injusticias, porque lo educo a darse cuenta de dónde está. Incluso cuando socializan con amigos, oye, eso que te hicieron fue injusto, ¿sí? O sea, nuestras heridas, claro que impactan la vida de nuestros hijos y definitivamente también es bien interesante cómo las vamos también heredando transgeneracionalmente. Si tú te vas hacia atrás, si una abuela vivió una herida de rechazo, generalmente la madre, la que le sigue, la hija, vive una herida de rechazo en ocasiones. ¿Por qué? Porque se pueden heredar transgeneracionalmente. Entonces, claro que impacta. Nosotros necesitamos concientizarnos, primero identificar cuáles son nuestras heridas, porque son como un filtro con el que vemos nuestro mundo, ¿sí? Y eso obviamente va a impactar las siguientes generaciones en cómo nosotros miremos. Si alguien, un ejemplo que me gusta mucho explicar, que me tocó atender una vez, de una mamá que tenía una herida de abandono y entonces le tocó que su esposo trabajaba mucho. Y en lugar de que la mamá le mencionara a los hijos que su papá a lo mejor por amor buscaba trabajar y darles lo mejor, ¿verdad? Porque hay circunstancias donde los padres, por más que quieren, a mí me ha tocado atender a esos padres que dicen, Jessica, es que no hay forma, o sea, definitivamente tengo que trabajar y mi trabajo no me permite. Pero en este caso, la mamá con esa herida de abandono, a lo mejor le puede transmitir al hijo, fíjate, tu papá no está presente, ¿sí? Y vamos interpretando algo según nuestra mirada. Por eso es bien importante el cómo estemos bien también en pareja, porque definitivamente nuestra perspectiva positiva de nuestra pareja, lo que hablemos del otro, pues va a ser positivo, va a ayudar a interpretar a nuestros hijos lo mejor de cada uno. Pero si tenemos perspectivas negativas, que pasa mucho cuando hay separaciones, cuando hay situaciones adversas, esto genera que nosotros ensuciemos la mirada de nuestros hijos hacia sus padres o hacia su madre. Y definitivamente esto impacta la vida a futuro y en presente, ¿verdad? De alguien. La vez pasada me tocaba atender a un papá que se acaba de separar y me decía, Jessica, es que mi ex esposa habla muy mal de mí. Y le digo, pues tú trata de honrar siempre a tu ex esposa. ¿Por qué? Porque entre más tú honres su figura, tus hijas van a poder tener una madre más sana internamente en su percepción. Entonces, definitivamente creo que es muy sano colocarnos a veces como adultos, trabajar nuestras heridas, porque
muchos y en ocasiones nuestras heridas nos hacen regresionarnos. Me ha tocado ver madres que de repente entran en conflicto con sus hijos por sentir que a lo mejor su pareja, o sea, el papá les pone más atención a las hijas que a ella, porque traen una herida de rechazo, una herida de abandono, y a veces se descolocan. Es bien interesante cómo en lugar de ponerse como una función materna, hay personas que se regresionan y sacan esas heridas también con sus hijos. ¿Cómo podemos identificar las heridas? Escuchamos mucho ahora, como ahora, por el tema emocional, las heridas de la infancia, o cómo identificarlas. O sea, Mira, yo sí. creo que una herida es como cuando tú te golpeas, o sea, hasta físicamente, ¿verdad? Duele. Cuando algo te hace enojar, cuando algo te brinca, tu emoción es muy exagerada como a una situación que a lo mejor otra persona no reaccionaría así. Son elementos que te ayudan a darte cuenta de por qué reaccioné desproporcionadamente. Ahí es donde sale esa parte infantil no resuelta, que pareciera que no está ni siquiera en el aquí y en el ahora, está en el allá y en el entonces, y entonces está tratando de resolver. Hay veces que nosotros ni siquiera estamos teniendo un conflicto con la persona que tenemos enfrente, sino estamos poniéndole todo aquello no resuelto que traemos a veces en nuestros vínculos de papá y mamá. Lo que pasa es que, pues, todas las personas tenemos heridas, ¿verdad? Es como cuando uno camina y aprende a caminar, pues te caes. Pero lo interesante de cuando somos niños es que nuestra percepción todavía no está muy madura. Los niños se fijan en una sola cosa, no alcanzan a ver la película completa. Entonces, en esa percepción que todavía no madura, interpretamos cosas que son falsas y las hacemos una creencia. A lo mejor si yo veo que mi papá abraza más a mi hermano o a mi hermana, yo puedo ya asumir que entonces la quiere más que a mí, pero no necesariamente es así. Hacemos una como atención selectiva de lo que queremos encontrar y eso va generando situaciones que nos van afectando creyendo cosas que están distorsionadas. Muchas veces pasa eso. Entonces, sobre todo con quien más lo llevamos en la práctica y nos vamos a dar cuenta es con nuestras parejas. Ahí es donde brincan más muchas de las heridas, ¿sí? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te saca de repente? Me acuerdo de una pareja que me tocó ver que ella le gustaban mucho los regalos, ¿sí? Y él decía, es que ¿por qué a ella le gustan tanto los regalos? O sea, deberían de ser otras cosas las que le gustan de mi persona, ¿no? Y cuando empezamos a escarbar un poquito abajo, ella decía, es que yo no tuve hermanas, puros hermanos, y a mis hermanos siempre les ponían a elegir qué querían que les regalaran, y a mí no, porque yo era mujer. Entonces, cosas tan sencillas como estas generaban, pero problemas muy fuertes en la relación, porque ella se enojaba desproporcionadamente con él de que no le diera estas cosas. Son ejemplos, ¿verdad? Te podría decir miles de ejemplos. Como los lenguajes del amor, ¿verdad? O sea, que a lo mejor ella aprendió que al recibir un regalo le están queriendo y esa fue la No se forma sentía amada. del amor, ¿verdad? Platícanos así algunos elementos que podamos analizar entonces en nuestra herencia emocional para brindar a nuestros hijos ese sano legado. Bueno, pues lo que heredamos hay que cuestionarnos qué valores son los que heredamos. O sea, yo cuando hago trabajo en pareja es importante. Hay veces que no nos sentamos y me encanta trabajar más con prematrimoniales como para definir qué es lo que vamos a construir. Si en una simple casa, cuando uno hace una casa, tenemos los planos y definimos qué es lo que queremos en cada área. Es lo mismo también con nuestra herencia. Necesitamos escanear varias áreas de nuestra vida, como son qué valores vamos a querer educar y sobre todo escanear qué recibiste tú y qué recibí yo. Porque pasa mucho que a veces, lejos de poder decir, vamos a ver qué nos funcionó, hay veces que se generan más lealtades. Tenemos que hacerlo como lo hacen en mi casa o como lo hacen en la tuya. Y a veces existe una cierta como inclusive inconscientemente rivalidad de qué clan es el que va a ganar en esta nueva relación.
cuando realmente necesitamos hacer un nosotros, un ver qué nos funciona, qué nos hizo feliz. Entonces, para escanear parte de nuestra herencia, te digo, son valores, ver también qué desafíos y bloqueos hemos vivido en nuestra vida, en nuestras familias. Hay familias que traen bloqueos económicos, de salud, afectivos, o sea, saber qué cosas han padecido nuestros sistemas familiares para saber de qué lado y qué hemos traído para trabajar justo en esas áreas maestras de vida. También conocer cómo es el estilo de trabajo, cómo aprendimos a trabajar. Hay personas que no saben descansar, que no se dan tiempo para poder estar tranquilos, pero también eso lo vamos heredando según lo que vimos de nuestros padres. Las emociones que se reprimían y las emociones que sí se pueden expresar. No sé si te ha pasado, Ale, pero a mí me ha tocado ver personas que no es que no se, o sea, están las emociones, uno no puede evitarlas, pero sí se reprimen y por eso a veces nos enfermamos. Pero si en una familia yo vi a mi mamá que lloraba todo el tiempo, a lo mejor en un querer no parecerme tanto, porque no fue aversivo verla tanto llorar, yo reprimo esa parte emocional mía, porque no me quiero parecer a ella, pero es algo que yo necesito también expresar. Entonces, cuando uno escanea qué emociones han vivido nuestro transgeneracional mucho, una vez me tocó también ver una familia donde decían, en esta casa no nos enojamos, pero cuando escaneamos resultaba que eran súper explosivos a grados fuertes donde había eventos donde se lastimaban físicamente. Entonces, tenían mucho miedo a poder activar estos botones. Otra cosa, las relaciones de pareja. ¿Qué relaciones de pareja han tenido? Si han sido matrimonios estables, si son matrimonios que a lo mejor tienen poco término, si han tenido hijos, muchos o pocos. Eso también son formas que se heredan. Si ha habido abortos, si ha habido sufrimientos, hace cuenta, muertes en el parto. Hay muchas personas que me ha tocado atender que en su transgeneracional traen este tipo de situaciones y a veces se les dificulta poder también embarazarse o tener hijos, ¿sí? Hay estudios incluso que son muy interesantes, hasta se hacen han hecho con ratas, que estimulan aversivamente a una ratita y lo que pasa es que no pueden crear en ese momento mientras las están siendo estimuladas aversivamente y las siguientes generaciones también cuando les presentan esos estímulos reaccionan ya. Entonces están investigando qué tanto nosotros vamos heredando en nuestra genética esos miedos que también tenemos de lo que ha vivido nuestro clan, lo que no debemos de hacer, como por ejemplo, si en una familia ha habido problemas por dinero, puede ser que las siguientes generaciones tengan escasez porque no quieren vivir eso que fue amenazante para su clan. Es bien interesante todo lo que uno puede encontrar en un transgeneracional y cuando cuando escaneas la herencia. ¿Cómo podemos? Perdón, Sí. adelante. Otra cosa también son los miedos que ha habido en el sistema, a qué se le tiene miedo, qué repeticiones, si hay mujeres que no se casan, si hay muertes jóvenes, qué tipo de enfermedades. Eso también es importante escanearlo para ver de qué han padecido nuestro clan. Si ha habido muertes jóvenes, a veces hay lugares vacíos que me ha tocado atender personas que vienen con una dificultad de apego transgeneracional, pero porque ha habido accidentes donde se han quedado huérfanos y en ocasiones tienen que suplir una hija la función materna y ha dificultado el proceso de estar manifestando la maternidad. O sea, son muchas cosas, la verdad, y es súper interesante este tema. Claro, bien interesante. Y obviamente, pues como padre de familia, quieres educar desde el amor y no equivocarte, pero sin darte cuenta puedes estar causando o reviviendo alguna, o sea, causando alguna herida. ¿Cómo le podemos hacer como para identificar esa parte o sea, y cambiar el camino, cambiar el rumbo con ese hijo? O sea, ¿te disculpas? ¿Cómo hablas con ellos?
Yo creo que ahorita también es en esa crianza positiva, es bien, a mí me gusta mucho que nos mostremos humanos, porque la verdad también me ha tocado atender personas que sus padres no les mostraban esa humanidad y entonces a veces son personas que se exigen muchísimo, porque tienden a ser muy perfectos, pero no entienden lo que sí hubo, ¿no? Entonces, el poder ser humanos, también como papás, y el poder modelarles, el aceptar errores, también eso es bueno. O sea, al menos yo veo que sí funciona. Hay edades para todo y hay formas, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros sí modelamos. O sea, cuando hace poquito me tocó atender a una familia que su hijo estaba teniendo ataques de ansiedad para entrar al colegio, el kinder. Y fue muy interesante porque la mamá me decía, Jessica, es que yo soy la primera que estoy ansiosa. O sea, yo creo que el hecho de que tu hijo también sepa que estás aprendiendo, y oye, estoy aprendiendo y vamos a relajarnos juntos y vamos a respirar, el irle modelando también ayuda, porque no hay papás perfectos, estamos aprendiendo, la verdad es que cada hijo es súper diferente. Lo que te funciona con uno a veces no te funciona con el otro. Creo que la base es que seamos flexibles, que podamos estar abiertos a aprender, porque cada hijo es maestro, nos viene, no, yo sí creo que no es casualidad que cada hijo nos viene a mostrar esa luz que necesitamos activar en nosotros, y nos desbloquean áreas que a veces tenemos también como restringidas, ¿no? Esos hijos maestros. Me ha tocado ver gente que a veces es muy, muy rígida y vienen con hijos súper sueltos, ¿no? Entonces, no hay forma de poder estar en control, o sea, uno tiene que ir aprendiendo en el amor y que es lo más importante, que el amor nos mueve, o sea, el amor nos ayuda a reinventarnos y sí creo que tenemos que estar más conscientes en cómo nosotros procesamos nuestras emociones, porque a veces queremos estar metiendo a lo mejor a nuestros hijos a cursos y cosas, pero lo más importante es lo que viven en el día a día con nosotros, cómo nos regulamos, cómo aprendemos, cómo les enseñamos cuando nos enojamos y cómo poder controlarnos, modularlos, cómo saber que la tristeza es buena para reflexionar. Creo que toda emoción tiene un sentido y si los hijos lo aprenden de manera positiva, pues van a conectar sanamente con las emociones. En el tema, estaba yo pensando ahorita que decías, en el tema de los adolescentes, que también a lo mejor por la edad en la que están, que si les cuesta o pueden exagerar mucho la emoción o pueden también no querer hablar de sus emociones tan abiertamente con los papás. ¿Qué nos pudieras recomendar en ese aspecto de poder acompañarlos? Fíjate, es bien interesante que cuando uno tiene un adolescente nos cuestionemos cómo nosotros vivimos nuestro adolescente, porque dependiendo qué tanto nos sentimos escuchados, o sea, en ocasiones queremos darles a nuestros hijos lo que nosotros necesitamos y cada hijo es diferente. Si a lo mejor yo viví una adolescencia donde me sentí como muy aislada y que no me tomaron mucho en cuenta, muy probablemente puedo ser una mamá muy presente de más, pero nuestro hijo no necesita a lo mejor tantísimo. O sea, creo que vale la pena cuestionarnos cómo lo vivimos, qué necesitamos para que podamos diferenciar qué es de nuestro y qué es de nuestros hijos, para empezar. Creo que eso es básico. Y también qué cosas nos activan de nuestros hijos, porque hay veces que nuestro inconsciente nos reprime y al reprimir olvidas, pero creo que el hecho de que nuestros hijos transiten de nuevo por caminos ya recorridos nuestros nos permiten ver qué cosas no están resueltas en nosotros. Y entre más resolvamos junto con ellos, sabiendo que nosotros no tenemos todo el conocimiento, que creo que es parte también que el adolescente, cuando uno entra en una flexibilidad, en poder también contarle cosas que hemos vivido como jóvenes, eso ayuda más a conectar. Porque si nos ponemos de manera muy impositiva, y sobre todo creo que aquí la clave es la prevención. Si nosotros establecimos relaciones muy sanas de comunicación abierta, de que a lo mejor cuando ellos platicaban algo no los reprimiéramos luego, sino que los dejáramos expresarse. Nuestros hijos adolescentes también tienen más recursos para poder hablar y expresarse.
Pero si en ese ambiente todo el tiempo los enjuiciamos, a mí me llegan jóvenes que me dicen, Jessica, yo vivo una doble vida. Yo realmente no puedo ser con mis papás. Y es muy triste escuchar este tipo de comentarios porque dice, cada cosa que yo pienso, cada cosa que es etiquetada o rechazada. Creo que a veces vale la pena abrirnos un poco y ponernos en curiosidad de explorar qué es lo que está mencionando el hijo, porque la verdad estamos en un mundo muy diferente. O sea, nuestro mundo que vivimos nosotros no es el mismo que están viviendo nuestros hijos adolescentes. Y vale la pena explorar, que nos comenten qué están pasando, y también respetar sus silencios cuando ellos necesiten. ¿Por qué? Porque a veces el adolescente necesita reflexionar para luego hablar, ¿sí? Si nosotros estamos invadiendo su mundo todo el momento, todo tiempo, van a generar como un rechazo que no les va a permitir conectar. Y creo que lo más importante es que no siempre estemos como investigadores. Lo que creo que no funciona es eso. Si compartiéramos más momentos de calidad, de simplemente vámonos de hiking, y si en el camino se le ocurre hablar y platicar, es aprovechar esos momentos mágicos. Porque a veces nos ponemos más como investigadores y no está padre. Es lo que me dicen los jóvenes. Claro. Hablabas, cuando platicábamos del tema de hoy de herencia emocional al momento de educar, hablabas de proyecto sentido. ¿A qué te refieres con proyecto sentido y cómo impacta en la vida, cómo puede impactar en la vida de nuestros hijos? Ay, es que es un tema padrísimo. No sé, hay una persona que se llamó Omar Frechet y él hace cuenta que introdujo este término de proyecto sentido y que más que todo es un proyecto inconsciente que se supone que 9 meses antes de nuestra gestación, los 9 meses o 8, lo que hayamos tenido ya de nuestra gestación, y 3 años después, todo el ambiente emocional que se vivió en esta etapa queda como una impronta en la vida de un hijo. Y es bien interesante porque él comenta su propia, bueno, él ya falleció, nada más vivió 50 años, pero en su vida él le tocó que su mamá fue prófuga de la ley en la Segunda Guerra Mundial. Y este autor comentó que sus padres, para que la ley no fuera tan severa con ellos, decidieron embarazarse. Entonces, Marc Frechet nació con este proyecto inconsciente o sentido de proteger a la mamá. Entonces, él estuvo 9 meses con su mamá en la cárcel, él nació ahí, y resultó que traía un proyecto que se le llama el Hijo Salvador. Y el Hijo Salvador, luego él se daba cuenta que él le gustaba demasiado ayudar y rescatar a personas y poner por encima de él mismo a otros. Entonces, hay diferentes proyectos sentidos muy interesantes que son inconscientes, que los padres a veces no es que los estén pensando, pero según el ambiente, lo que estaban viviendo, lo que necesitaban, van generando un impacto en la psique del ser humano. Hay hijos que se les llama sustitutos, que son a veces los que vienen a suplir a alguien que ha fallecido. Y entonces son los hijos que a lo mejor les ponen igual que un hermano que falleció, o que a lo mejor nació ese hijo cuando alguien había muerto, un padre, una madre, y entonces crean como ese lugar, ocupan ese lugar vacío de aquel que se fue. Y en su vida, pues son personas que tratan de siempre opinar, dirigir a la familia, o sea, cumplen funciones inconscientes que no se dan cuenta. Hay otros que son el hijo bastón, que es el que se encarga de todo el clan, el esponja, que es el que absorbe todas las emociones de mamá o del sistema, el síntoma, que es el que se enferma para unir a veces a mamá y a papá. O sea, hay muchos proyectos sentidos, es un tema muy amplio, pero claro que impacta en la vida. A mí me ha tocado tener personas que incluso hasta la elección de pareja. Hay personas que por ser salvadores en su proyecto sentido eligen personas que a lo mejor tienen alguna adicción y tratan de salvarlos y nunca se dan cuenta que traían también inconscientemente un plan. Ok, y Jessica, ¿a qué te refieres también con el tema de las lealtades? Las lealtades en los hijos.
Bueno, es que la lealtad es un tema muy importante porque para nosotros pertenecer a un sistema familiar eh, es como, imagínate los grupos, hasta se hacen los grupos con los adolescentes, si se seccionan, los inteligentes, los deportistas, ¿verdad? Lo mismo nosotros tenemos con nuestros sistemas familiares, con lo que hemos vivido. Entonces, las lealtades es la repetición, ¿sí? Que a veces hacemos de lo que han vivido en nuestro sistema. Si a lo mejor yo vengo de un sistema donde ha habido mujeres que se divorcian muy jóvenes, a lo mejor yo también por lealtad inconsciente puedo repetir este patrón por pertenencia. ¿Sí? Si a lo mejor vengo de un sistema donde económicamente no les va bien a las personas, entonces puede ser personas que les cuesta mucho la abundancia económica por ser leales a su plan y no ser excluidos a nivel inconsciente, ¿sí? Es muy interesante porque puede determinar todo nuestro mundo y sobre todo para nuestros hijos también, porque la forma en la que nosotros vivimos y a lo que les somos leal, nosotros también, nuestros hijos, pues abren ese campo para también hacerlo. Entonces es muy interesante cuestionarnos a qué le somos leales, ¿sí? ¿Qué estamos repitiendo? Qué cosas, incluso si yo vengo de una familia donde le dan demasiada importancia a la enfermedad, hay gente y hay familias que se enferman mucho. ¿Por qué? Porque vienen de una forma a lo mejor donde no expresaban el afecto o lo que necesitaban con palabras, porque no había esa posibilidad, pero entonces expreso a través de enfermarme y así es como aprendo a comunicar mi lenguaje afectivo. Entonces, pues sí, o sea, las lealtades inconscientes son muy interesantes porque marcan también la forma de vivir de nuestros hijos. Claro, y por último, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para como padres, madres, como educadores para trabajar en nuestra herencia emocional a la hora de educar a nuestros hijos? Pues yo sí recomiendo mucho que vivamos una vida con introspección. O sea, yo creo que esta pandemia nos enseñó mucho a detenernos, a ver hacia adentro, a conocernos, a ver qué nos activa. Nos activó focos rojos y esos focos rojos a veces son los que traes por trabajar y que no has trabajado, que has evadido. O sea, yo creo que si un hijo está presentando una situación, un síntoma, muchas veces uno puede pensar, no, ¿por qué a mí? Yo la verdad es que la vez pasada me tocó atender a una chava una niña de 14 años que tenía bulimia y ella me decía, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y le decía, vas a ver que vas a encontrar la bendición escondida dentro de esto que estás viviendo. Y la verdad que fue hermoso el trabajo porque ella logró, o sea, su familia, su sistema, no solamente ella, logró moverse y logró conectar de una forma más sana y vincularse de otra manera. Entonces trabajamos el transgeneracional y fue bellísimo porque cualquier situación que se presente en tu vida no la veamos como un problema. Yo creo que hay que verla como una solución de hacer las cosas diferentes. La vida te está invitando a veces a replantearte la forma de vivir, a ver las cosas desde otro lugar, otro ángulo. Y es muy interesante tener esta como percepción, esta mirada, porque si nosotros vamos conociéndonos y teniendo ese hábito de introspección y el trabajo emocional, pues vamos dándole también un camino más sano a nuestros hijos. A veces no necesitamos tantos cursos, es vivirlo el día a día, el cómo nos movemos, el cómo reaccionamos, el cómo pensamos, en cómo etiquetamos. Me pasa mucho, sobre todo en lo social. Veo muchas personas que etiquetan a veces a niños por un error, cuando es una situación que los niños están aprendiendo a socializar, están aprendiendo a su individualidad. Y claro que va a haber errores. Nosotros no tuvimos la desventaja de tener aparatos que nos grabaran, situaciones que o sea, creo que hay que ser más compasivos. Si yo pudiera como recomendar algo es practicar la compasión y practicar ver una mirada diferente ante los hechos que vivimos. Y pues también los invito, si les interesa, que creo que
Es valiosísimo trabajar también personal y en pareja como papás a conocer nuestra herencia emocional. Voy pronto, yo creo que en un mes más voy a abrir un taller donde trabajaremos la herencia emocional en pareja y ahí también creo que el estar fuertes como papás y el no estar activándonos heridas también les ayuda a nuestros hijos a que tengan relaciones más sanas también para ellos cultivar. Muchísimas gracias, Jessica. Para la información del taller, me imagino que en tus redes sociales va a estar la información Sí, de sí, ese ahí taller. lo voy a poner, o si a alguien le interesa mandarme a lo mejor un mensaje por mis redes sociales para irlos pues informando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por compartirnos y dejarnos con tarea de entrar en hacer un análisis y voltearnos a ver en nuestras heridas emocionales y nuestra forma de educar emocionalmente para tener un mundo más compasivo. Muchísimas gracias por esta tarde, gracias por estar en Conectando en Red y No, aquí gracias a se ustedes. queda para compartir también en nuestro canal de YouTube de Educando en Red, aquí en Facebook y también estará en el Instagram Live. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.